el poder del demonio sobre la creación y los hombres viene del pecado. Entonces Dios nuestro Señor, en su misericordia, a pesar de haber sido ofendido, prometió un Salvador desde el paraíso terrenal, puso una perpetua enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y el linaje de la serpiente, entre los que siguen a Dios, el camino de Dios, y los que no lo siguen, luchan contra él. Y la serpiente va a aplastar la cabeza, la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, y la serpiente va a morder el talón de la mujer. Esta primera profecía siempre se realizó y hasta el fin del mundo tendrá lugar. Pero la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente es nuestra Madre Santísima María, al darnos el Redentor del mundo, Jesucristo, su Hijo. Entonces jamás me gloriaré, no sé, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bien, después de la evangelización de América Central, la gente, los nuevos cristianos de Esquipulas, de esta región, quisieron un crucifijo. El crucifijo se hizo en Guatemala Antigua, lo trasladaron allí, y de repente el crucifijo tomó el color que conocemos actualmente, para imitar un poco el color de la piel de los fieles nuevos cristianos ahí. Ustedes conocen la historia, los milagros, curaciones, sanaciones, conversiones que tuvieron en Esquipulas delante del Santo Cristo son innumerables. Todas las veces que yo estuve en Esquipulas y vi todos estos 6 votos, estos agradecimientos, realmente quedé asombrado. Bueno, maravilloso, extraordinario. Curaciones inesperadas de úlceras, de enfermedades inexplicables, de repente se curan. Hasta ciegos de nacimiento ven. Algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es nuestro Salvador, y mediante sea sus mejores discípulos, los santos, o sea objetos santos sagrados, como una imagen santa, por ejemplo, nuestro Señor interviene para recompensar la fe de sus hijos y ayudarlos y jalarlos a Él. ¿Cuántas personas, por ejemplo, yendo a un lugar de peregrinación, como Nuestra Señora de Guadalupe, por ejemplo, o como Nuestra Señora de Lourdes, de Fátima, o Esquipulas, ahí Dios toca sus corazones, dejan el pecado, dejan la maldad, se convierten, se mejoran y se salvan, gracias a Dios. Entonces nuestro Señor es como, sus gracias es como un lugar de lago. Cuando hay mucha lluvia donde quiera cae, pero se junta en los lugares, y ahí uno puede ir, tomar el agua y tener agua. Y en los lugares Dios derrama bendiciones especiales, milagros especiales. Aquí tenemos la dicha de tener esto en América Central. Queridos hermanos, todo lo que se hizo ante la separación de los hermanos es patrimonio común. Por eso, aunque esté en Guatemala, el Cristo de Esquipulas es patrimonio común de toda América Central. Y de hecho soy testigo de todos los países de América Central. Hay fieles que van ahí en peregrinación para agradecer a nuestro Señor de Esquipulas y pedir su ayuda. Hoy no voy a hablar más del mismo tema, sino voy a hacer una meditación con ustedes acerca de la cruz. ¿Qué dice la sabiduría cristiana? ¿Qué dice los santos padres de la Iglesia acerca de la cruz de Cristo? Primero, nuestro Señor en San Juan 3:15, bien dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto y fue instrumento de sanación, protección contra las serpientes, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Se acuerdan cuando los judíos salieron de Egipto? En el desierto se rebelaron contra Moisés. Dios mandó serpientes venenosas contra ellos, los picaban, y se arrepintieron, pidieron perdón. Entonces Dios dijo a Moisés de hacer una serpiente de bronce malta y poner el que la mira pidiendo perdón no muere. Y viene esta serpiente de bronce. En otro lugar de la Biblia dice: no es que una serpiente se pueda sanar, es la señal que Dios puso para sanar a esta gente arrepentida. Y viene nuestro Señor en San Juan 3:15, dice: como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado en el aire, es decir, será crucificado. Y para nosotros hoy esta cruz representa esto. Por ejemplo, cuando se bendice una cruz,
se bendice una cruz, hace la señal de la cruz y dice: Señor, bendiga ese símbolo de la cruz, y todos los que rezan delante de esta cruz o se inclinan delante de la cruz por amor a nuestro Jesucristo, tengan la salud del alma y del cuerpo. Por eso yo les aconsejo siempre de tener crucifijo, pero cruz bendito, y tengan amor, veneración a nuestro Jesucristo. Realmente la cruz de Cristo es el símbolo del amor de Cristo por nosotros, símbolo de su amor, de su caridad. San Pablo dice: me amó Cristo y dio su vida por mí en la cruz. Ustedes saben que Cristo, como Salvador, Redentor nuestro, fiador nuestro, quiso cargar sobre sus hombros, podemos decir, todos los pecados de todos los hombres, como si Él los hubiera hecho, que expiarlos y clavarlos en la cruz para salvarnos. Claro, el demonio no aguanta la cruz, no puede ver la cruz. Por eso la cruz, donde quiera que los enemigos de la cruz tomen el control, eliminan la cruz, destruyen la cruz, no quemen la cruz. Y lo que es más triste, que enemigos declarados, ateos, musulmanes, anticristianos, rechazan la cruz, se entienden, no creen para nada, pero que disque cristianos, gente que se presenta como cristiana y rechaza la cruz, menosprecia la cruz, calumnia la cruz, eso es diabólico. Ahí vemos que el demonio se hace pasar por cristiano también. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuánto odio no tienen contra la cruz. ¿Por qué? ¿Y por qué esta religión es instrumento de perdición y no de salvación? Cuanto a mí, jamás me gloriaré en la cruz de nuestro Jesucristo, a tal punto que esta pobre gente engañada tiene una Biblia falsificada, en lugar de decir la cruz, dicen el madero de tormentos. Imagínense cómo falsifican las cosas para que la gente no sepa que en la cruz está la vida, la salvación, y jamás me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo nos dice a los Filipenses 2, 7 a 11, dice: Jesús, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre, se hizo obediente en su humanidad hasta la muerte, y muerte de cruz por amor a nosotros. Entonces veamos ahora qué dicen los santos padres, la sabiduría cristiana, estos campeones de Cristo acerca de la cruz. Bien, el poder de la cruz es enorme, y las gracias también, bendiciones, protecciones que van de la cruz son enormes. Vuestra cruz, oh Jesús mío, dice el Papa San León Grande en los años 450 por ahí, vuestra cruz, oh Jesús, es manantial es fuente de todas las bendiciones, causa de todas las gracias. Por ella los creyentes merecen hallar fuerza en su debilidad, gloria en su oprobio y vida en la muerte. Manantial de todas las bendiciones, protecciones, misericordias. Un día unos malvados dieron una copa venenosa a San Benito, y como siempre rezaban de comer y beber, hizo la cruz sobre la copa, y la copa entonces se rompió y cayó el veneno por la tierra. Entonces la cruz es fuente de todas las bendiciones, misericordias, gracias. Otro gran santo, el que explicó de una manera extraordinaria toda la Santa Biblia, San Juan Crisóstomo, bien muerto en el año 407, dice esto acerca de la cruz: la cruz es la esperanza de los cristianos, la resurrección de los muertos. Cuando el Padre da la absolución a un penitente, ¿qué le dice? Te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz sobre él. Todas las bendiciones hacen con la cruz. Es como si derramara la sangre de Cristo sobre este objeto o esta persona. Entonces San Crisóstomo sigue diciendo: la cruz es la esperanza de los cristianos, la resurrección de los muertos, el guía de los ciegos, la salvación de los desesperados, el báculo de los cojos, el consuelo de los pobres, el freno de los ricos, el báculo de los cojos, la perdición de los orgullosos y el castigo de los males. La cruz no hace triunfar del demonio, Así que, hermanos, una cruz, una señal de la cruz, por ejemplo, cuando dicen: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro,
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, el que hace esta oración hace profesión de fe trinitaria, profesión de fe en la encarnación, en la redención, en la Trinidad, en todo, y bien hace un exorcismo contra el demonio. De hecho, en otros idiomas no se dice esta oración. Aquí es muy común. Es seguramente para rechazar esas fuerzas infernales que durante siglos y siglos engañó a la gente. Los santos misioneros introdujeron por el Espíritu Santo esta oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos visibles e invisibles, líbranos, Señor Dios. Entonces la cruz también dice, nos hace triunfar del demonio, doma al infierno, instruye a la juventud, sostiene a los débiles, aviva la esperanza en los corazones abatidos. Un día un general francés en el hospital se quejaba mucho de sus heridas en el hospital de las monjas. Antes eran las monjas que tenían todos los hospitales por caridad cristiana. Se quejó tanto que lo cambiaron de cuarto porque no lograban los demás enfermos aguantar. Lo llevaron a un cuarto solito y de repente se calmó este hombre que gritaba tanto. Se calmó y la monja le pregunta si anda mejor. No, madre, peor, ya no gritas. Había una cruz frente a su cama. Él sufrió más que yo y él no tenía culpa. Sí, da fuerza, hermanos, da fuerza. Da fuerza cuando vemos lo que nuestro Señor sufrió, no es cualquier cosa. Y en la cruz, clavado, todo su cuerpo baja, apenas puede respirar, o más bien hace un esfuerzo enorme para respirar. Y la primera palabra que dice en la cruz, que dice, no es odio, no es rencor, no es venganza, es misericordia. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Nuestro Señor nos da el ejemplo. La cruz sí es fuerza para el cristiano. El cristiano que está humillado, calumniado, perseguido, menospreciado, robado, maltratado, engañado y que perdona, imita a Cristo y saca de la cruz de Cristo fuerza. Otro santo dice, la cruz es la luz de los humildes, la vida de los cristianos. La cruz, dice Juan Damasceno, otro santo, es la llave del paraíso. Y es verdad. Sin la cruz de Cristo, sin la muerte de Cristo, bien la puerta del cielo estaba cerrada. Cerrada. De hecho, cuando decimos bajó a los infiernos, bajó donde estaban las almas de los justos del Antiguo Testamento, todavía no habían entrado en el cielo. Es la llave. La cruz es la llave del cielo. Sostén de los débiles, callado, bastón de los pastores, guías de los que lo vuelven de sus extravíos, perfección de los que adelantan el camino de la virtud, salvación del alma y del cuerpo, antídoto contra todos los males, principio de todos los bienes. Queridos hermanos, nuestra civilización está viendo la cruz y por eso es la más humana y la más bella, la más caritativa, la más justa de todas. Ya lo dije varias veces aquí, la gente, aunque hoy dejó de creer o dejó de ser católica, quieran, no quieran, a pesar suyo incluso, todos los que viven en Europa, en las Américas, en Australia, deben lo que tienen de bueno a la cruz de Cristo, al Evangelio de Cristo. Y cuando uno analiza objetivamente la situación de los pueblos antes de Cristo, fuera de Cristo, realmente era un infierno. Era un infierno. No puedo imaginar en qué miseria vivían los pueblos. Caridad, derecho, humildad, perdón, misericordia no existían. Al contrario, para estos pueblos paganos, la misericordia era debilidad y cobardía. Eran realmente como tigres, leones, leopardos unos contra otros. Sí. Con excepciones humanas, pero en general era una miseria de los hombres. Entonces la cruz, oh cruz santa, dice Rabban Maur, otro santo, suave remisión de los pecados, el alimento de la piedad, el aumento de los méritos, el remedio de los que sufren, el refugio de los oprimidos, el custodio de la salud, la felicidad de los desgraciados. La anchura de vuestra cruz, Señor Jesús, dice San Bernardo, es la caridad. La anchura de cruz es caridad.
Por eso que hermanos, que ningún pecador diga, yo pequé tanto, no hay perdón para mí. No, hermano, Jesús tiene los brazos abiertos en la cruz para recibirte. Y con una sola palabra expulsar todo pecado, veneno del pecado, demonio de tu alma. Abrir delante de ti la puerta del cielo, cerrada del infierno. El Señor es de una caridad infinita. Su sangre tiene poder infinito. Para que no olvidemos, esa sangre derramada, purificadora, santificadora, que espanta a los demonios, bien se derrama a nosotros, se aplica a nosotros en la Santa Misa, en los sacramentos. Y el crimen de Lutero, del falso precursor del anticristo, del falso profeta Lutero, del falso reformador, destructor de Lutero, es haber falsificado el plan de Cristo para no aplicar la sangre de Cristo a las almas y engañar a la gente en nombre de Cristo. San Bernardo dice, la anchura de vuestra cruz, oh Jesús, es la caridad, la longitud, la longanimidad, su altura es la esperanza, su profundidad el temor. ¿Ves? Sí, Cristo dice, mientras tiene luz, camino de la luz, es mientras me conocen, síganme. ¿Quieres entrar en el cielo? Cumpla los mandamientos. El que os haya, oh Señor, solo os haya en la cruz. El alma debe unirse a ese árbol de vida para recoger sus tan sabrosos frutos. Queridos hermanos, sin mortificación no hay salvación. Mortificación de las pasiones malas. Por eso tenemos que vivir cristianamente, alejarnos de todo lo que conduce al pecado. No seamos imprudentes, no seamos necios, no nos dejemos engañar por el diablo. El diablo te promete maravillas, es un mentiroso, es un engañador, es un farsante. ¿Quieres tener paz, tranquilidad, felicidad? Sigue los mandamientos. Y para seguir los mandamientos, frecuente los sacramentos, no hay de otra. Aléjate de las ocasiones del pecado. Corte con todo lo que es causa del pecado. Una mujer que mira su telenovela, su serie, es una tonta, es una cabeza vacía, es una pobreza que va a intoxicarse a la escuela de unas maestras de vicio y pecados. Un joven que pasa su tiempo, adulto también, no importa, en las redes sociales, mira cualquier tontera, el diablo va a pescarlo. Es claro, si tu mano, tu ojo, tu pie, ocasión de pecado, corta la arranca. Es decir, aléjate de todo lo que te lleva al pecado. Y verás después la paz en tu corazón, y verás con los cristianos lo vacío, lo tonto de esas cosas que nos fascinan. Leí en un libro que un día un cazador estaba en la montaña y ve un pájaro bajar a 1 metro de él, bajarse, sin espantarse. Entonces con su fusil hace así, y el pájaro se fue directamente corriendo. Bajó los ojos, había una serpiente que lo traía para comérselo. Eso es lo que hace el demonio con la tentación. Aléjense, no hay de otra. Aléjense del mal como de la serpiente, dice la Biblia, y verás los efectos de la cruz de Cristo. Decirse cristiano y después seguir el mundo siendo de los pecadores y de los ateos no concuerda, no funciona. La cruz de Cristo, dice Santo Agustín, es el principio de toda nuestra felicidad y de nuestras riquezas, incluso materiales. La cruz de Cristo es el principio, manantial, fuente de toda nuestra felicidad. ¿Por qué? Y porque, hermanos, felicidad y pecado no pueden coexistir, es imposible. Es como tener una indigestión. No, más bien, hasta que la sacas. Por eso, que nadie quede sin confesión, sin comunión, que nadie sea necio, no se deje engañar por el diablo. No puedo. ¿Estás en problemas? Consulta al ministro del Señor, hermano. ¿Estás en pecado? Consulta al sacerdote. Y no puedes salir de tus miserias, mugre y pecados, consulta al periódico. Habla como un enfermo que se presenta al médico y verás cómo Dios te ayudará. Pero si quedas con tus problemas, nunca los externas, ahí usted colabora con el diablo, porque el diablo, Santo Ignacio, gran especialista de discernimiento de espíritus, dice, el diablo se comporta como un seductor, engañar, quiere quedar secreto, nunca abrirse. Cuando uno se abre, todo se esfuma. Hay gente a veces temblando, viene a hablar, después de 5 minutos uno escucha, les habla, y ya paz y tranquilidad. Claro. La cruz de Cristo es el principio de nuestra felicidad. Ella nos libra de la ceguedad del error. Él nos hace pasar de las tinieblas a la luz.
Ella da paz a los corazones, une a Dios a las almas. La cruz termina las discordias, los pleitos, los problemas. Sí, Padre, perdónales, dice en la cruz. Por amor a Cristo, perdónales. Un día dos familiares, no sé qué pasó, se pelearon y uno fue matado. El hermano del muerto juró vengarse del asesino de su hermano. Era militar. En un día, en una ciudad con esas calles estrechas, bien encuentra él con sus soldados y armado al asesino frente a frente. El demonio dice, vete, y saca su espada y dele un golpe, satisfaga tu odio contra él. Y el ángel de Dios dijo, está bien, si lo matas eres un asesino también a sangre fría. El otro tuvo la luz, se puso de rodillas diciendo, por amor a Cristo crucificado, ten piedad de mí. No lo hice a propósito. Y el hombre tenía espada en la mano temblando, lo mato, no lo mato. Y finalmente la gracia triunfó, hizo caso a su fe, puso la espada en su lugar, lo agarró el otro en sus manos, dijo, a partir de ahora tú serás mi hermano. Más tarde entra a una iglesia, se pone delante de una cruz de rodilla, Jesús en la cruz baja la cabeza. Bien, Juan Gualbarte, te felicito, hizo bien de hacer caso. Por amor a mí, perdónate, me has imitado. Este hombre recibió una gracia, una luz, una santidad tan grande que dejó el mundo, se fue de monje, fundó una congregación religiosa y llevó miles de hombres al cielo. Por haber sabido perdonar por amor a Cristo. Entonces, cuando Santo Agustín dice, tiene razón, porque él tiene experiencia de esto, dice que la cruz termina las discordias, asegura la paz y distribuye todos los bienes con abundancia. Hoy la cruz está plantada y el mundo se haya santificado. Estamos a tiempos de San Agustín, en los años 400, ya el imperio es cristiano, imperio romano. La cruz está levantada y los demonios han huido. Sí, hermanos, lo sé, los demonios no pueden ver la cruz, pero cuando uno crucifica su carne por amor a Cristo, esa cruz, el demonio cae como una mosca. Hagamos así, hacer el contrario de la tentación. Cada vez que hacemos el contrario de la tentación, el demonio cae como una mosca. No le tengamos miedo. El demonio no puede nada, es un fracasado, es un miserable, es un pobre, no pobre, es un miserable, perverso, engañador. Hacer el contrario de la tentación, no hay de otra. Si haces el contrario de la tentación, siempre será victorioso. Y tu oración será mucho más eficaz. Haciendo el contrario, ¿por qué? Porque uno muestra su firmeza, su adhesión, su fe, su amor a Cristo nuestro Señor. Puedo decir más cosas acerca de este tema de la cruz. La cruz es el poderoso remedio que cura la fiebre del orgullo. Sí, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Nosotros porque nos hinchamos. La cruz es el poderoso remedio que cura la fiebre del orgullo, hace cesar los arrebatos de la ira, calma la frenesí de los sentidos, disipa la melancolía de los perezosos. Así pues, cuando recibáis una cruz, tengáis que llevarla, sabed que recibéis un don excelente que os hará muy agradable a Dios. Dios os imprime entonces su sello. Y el sello de Cristo, hermanos, el sello de Cristo son las pruebas, las dificultades, las cruces. Cuando tenemos enfermedades, dificultades, miserias, pobrezas, calumnias, son cruces. Ofrecerle al Señor. Si ofrecemos esa dificultad al Señor, la ganancia es enorme. La ganancia es enorme. Estás enfermo, Señor, te ofrezco esta cruz. Estás calumniado, rechazado, menospreciado, humillado, Señor, te ofrezco esta cruz. Por tu culpa sufres problemas, dificultades, mejor para ti, porque Dios te quiere que los expies en ese mundo. Los que son de Cristo, dice San Pablo, han crucificado su carne y sus concupiscencias también. Decimos ahora unas palabras acerca de la ciencia que enseña la cruz.
La cruz es ante todo el precio de nuestra redención, salvación, liberación del pecado. Es por tanto el libro de la sabiduría y de las ciencias divinas. El hombre más ignorante puede leer este libro divino escrito con sangre y clavos y verá en él el amor infinito de Jesucristo. Un cristiano que no sabe ni leer ni escribir y mira la cruz, ¿y por qué está en la cruz? Es bien porque me amó Dios su vida por mí. ¿Y yo qué puedo hacer por él? Él me amó, Señor. ¿Qué es, hermanos? Es si entre millones y millones de seres humanos actualmente en el mundo tuvimos la dicha de haber nacido, crecido en un país cristiano, en familia católica, bautizados, demos gracias al Señor. Estamos agradecidos con nuestro Señor. Entonces la cruz nos enseña la ciencia así. Entonces la cruz nos enseña el amor infinito de Jesucristo. También nos enseña la enormidad del pecado mortal. ¿Por qué está en la cruz? Para libertarme. ¿Y qué hice? Di la espalda a Dios. Merecí por mi propia culpa la perdición eterna, el infierno eterno por el pecado mortal. ¿Y quién puede libertarme del pecado mortal? Solo la sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces la cruz nos enseña el amor infinito de Cristo por nosotros, la enormidad terrible del pecado mortal, el rigor también de las penas del infierno. Solo la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, puede libertar al pecador de las penas del infierno. Pues si Dios hecho hombre ha sufrido tanto para expiar pecados que no eran suyos, si el Padre ha tratado de este modo a su Hijo único, la misma inocencia, porque se había hecho responsable de nuestras faltas, ¿qué suplicios no están reservados a los réprobos que no quieren de la sangre de Cristo? También la cruz nos enseña todas las virtudes y perfecciones, el amor, la caridad, la misericordia, la paciencia. Da a conocer cuánto vale el alma del hombre. La sangre del Hijo de Dios vale mi alma. Indica cuán grande será la dicha de los elegidos, puesto que para proporcionarles el cielo, Jesucristo se ofreció en la cruz por nosotros. Cuando yo seré levantado en alto, dice el Señor, todo lo traeré a mí. San Juan 12:32. Lo hizo Cristo, hermanos. Hace 2000 años está haciéndolo y lo hará durante siglos todavía, hasta el fin del mundo. Ahora nosotros debemos preguntarnos una sola cosa. Cristo, de Dios inmortal, se hizo hombre. De inocente cordero dio su vida en la cruz por nosotros. Como dice Santo Ignacio de Loyola, ¿y yo qué he hecho por Cristo? Hasta la fecha, ¿qué he hecho por Cristo? Mi ejemplo, mis palabras, mis caridades, mis maneras de comportarme, ¿jala a la gente hacia la fe católica o los rechaza? ¿He vivido como discípulo auténtico o escandalizar a la gente? ¿He aprovechado por mi propio interés de la sangre redentora de Cristo o estoy lleno de pecados, miserias, bajo el poder del tirano diablo? ¿Qué he hecho por Cristo a la fecha? Si hice algo bueno, gracias Señor, voy a seguir haciendo. ¿Y qué haré por Cristo a partir de hoy? ¿Qué haré? Mis hermanos, si amamos a Cristo, tenemos que llevar el mensaje de Cristo a las pobres almas, dar el ejemplo, cooperar en la salvación de las almas. Concluye en resumen los frutos que pueden recogerse de la cruz de Cristo. Los principales frutos que pueden recogerse en la cruz son 7. La compasión. Quien mirando a Cristo clavado no llora. La compasión. La compunción. Compunción es arrepentimiento. ¿Por qué está en la cruz? Y bien, por salvarme, porque yo pequé, Él quiere salvarme. Entonces debo arrepentirme. Dios no rechaza un corazón arrepentido. Compunción. Acción de gracias. Gracias, Señor Jesús. 1000 veces gracias por lo que ha hecho por mí.
Y después viene la imitación de Cristo. Aguantar, soportar, perdonar. La esperanza, el que me sigue no anda confundido, no camina en las tinieblas, llegar al cielo. La esperanza, la admiración y finalmente la caridad. Amar a Dios más que todo, amar al prójimo por amor a Dios. Que los hermanos tratemos de tener siempre la cruz en nuestras casas, pero cruz bendecida, cruz bendecida. Y cuando estamos enfermos, en dificultades, tentados, no tengamos miedo. Presentamos la cruz de Cristo. Pedir a nuestro Señor, por tu santa cruz, Señor, ayúdame, sálvame, dame fuerza, dame paciencia, dame caridad. Toque mi corazón para que yo pueda también ser un auténtico discípulo. Dichosos 1000 veces, queridos hermanos, y eso lo digo a los enfermitos o los que están en enfermedades, dichosos 1000 veces los que cargan con la cruz con resignación y paciencia. Eso les evita un montón de purgatorio, un montón de sufrimientos y penas. Los sufrimientos unidos con la cruz de Cristo, aceptados por amor a Cristo, son purificadores, santificadores, pagan la deuda de nuestros pecados, nos hacen poco purgatorio o nada. Pidamos al Señor misericordia y tengamos la caridad de animar así los que sufren, ancianos, enfermos o los que están en las dificultades, para que sepan todo lo que sufren. Si lo sufren cristianamente, en estado de gracia, es una mina de oro de bendición, de salvación, de eliminación de su purgatorio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.